Dipache tiró bombazo económico. ¿Cómo les va, chicas? Muy bien. Muy bien, ¿y vos? Excelente. Bueno, con mucha información en una semana en la que la verdad hubo bastantes números a nivel económico y quiero arrancar por ahí, ¿no? Javier Milei estuvo en Davos, allí lo estamos viendo, y ¿cómo respondió el mercado a esto? Bueno, tuvo una muy buena semana el gobierno, no solamente porque Javier Milei estuvo en Davos, el Banco Central de la República Argentina viene generando compra de dólares. En lo que va de enero ya lleva comprado casi 1.000 millones de dólares. Le tocaron varias fortunas para incorporar reservas en el Banco Central. En principio hubo mayor nivel de liquidación por parte de los exportadores, hubo mayor colocación de deuda de empresas, obligaciones negociables. Y una también que le jugó a favor es precio del oro, Claro. Picando para arriba. El Banco Central tiene en este momento las reservas más altas desde el año 2018 y el riesgo país en 526 puntos básicos, el nivel más bajo, y pasa desde a 2018 estar también, o 2017, ya van... Exactamente, lo cual lo acerca mucho a un objetivo por parte del gobierno, es que de cruzar ese umbral de 500 puntos para ya poder salir a tomar deuda en el mercado para pagar la deuda vieja, ¿no? Para los compromisos de deuda que se vienen por delante. Y ahí te agrego, ¿no? Que hubo compra de reservas, pero no aumentó el dólar, que eso es muy importante. Bueno, yo venía diciendo, de hecho lo decía acá, es que a mí me daba la sensación que iba a ser un enero diferente al que estamos. Siempre yo cuento la anécdota que los últimos enero era típico Argentina tomando mate en Santa Teresita y que el billete pique en punta. Entonces siempre pasaba pero este año los argentinos estaban comprados en dólares. Claro. O sea, hubo una compra pero muy fuerte por el proceso eleccionario, con la posibilidad de comprarlo en el mercado libre y único de cambio. Y hoy se está viendo, que hay cierta tranquilidad. Ojo, también preocupa esa tranquilidad frente a una evolución de precios de la economía en pesos y un dólar quieto. Eso puede llevar a un atraso cambiario y tampoco es tan conveniente. Claro. Tenemos una banda de flotación en techo de 1.606 pesos para el mes que viene, pero está muy por debajo. Hay que ir viendo eso para que el tipo de cambio real multilateral no vaya perdiendo competitividad, ¿no? Totalmente. Ahora, volviendo a Davos, Javier Milei dejó varias definiciones en su último viaje. Entre ellas, volvió a remarcar la importancia de la libertad de empresa y decía lo siguiente: que el capitalismo de libre empresa no solo es más productivo, sino que además es el único sistema que es justo. Ahora es momento de probar que además es eficiente. La teoría económica ha identificado 4 fuentes de progreso económico. En primer lugar, tenemos la división del trabajo, la cual fue ejemplificada por Adam Smith con la fábrica de alfileres. En segundo lugar, la acumulación de capital, tanto físico como humano. Respecto al capital físico, es crucial la interacción entre ahorro e inversión. En tercer lugar, tenemos el progreso tecnológico, el cual significa poder producir una mayor cantidad de bienes con la misma cantidad de recursos. Finalmente, tenemos el espíritu empresarial. Sin empresarios no habrá producción y el nivel de vida sería extremadamente precario. Ahí está, ¿no? El capitalismo de libre empresa y un concepto que quiere volver a poner sobre el centro de la escena, ¿no? Javier Milei, a quien le destacan esto, ¿no? Haber traído la conversación económica mientras las potencias, discutían otras cuestiones. Y a mí me parece que en el foro de Davos él le habla a la burocracia del mundo. Claro. Y sobre todo le habla a cierto Estado que premia más la dependencia justamente de esa estructura y no el capitalismo de libre empresa que premia el esfuerzo individual. Yo creo que es un mensaje claramente a la burocracia, sobre todo a aquellos lugares donde Milei critica en varias oportunidades el tema de Occidente, que es lo que está pasando en Occidente. Por ejemplo, Europa, ¿no? Que se habla mucho de la burocracia. De hecho, uno de los presidentes, no recuerdo cuál fue, creo que fue Friedrich Merz, el canciller alemán, habló de la burocracia europea y hizo como una autocrítica. Bueno, porque algo que nosotros estamos muy acostumbrados, que es esto de la justicia social, esto de repartir lo ajeno, en Europa comenzó a ser muy proclive a eso. Nosotros estábamos muy acostumbrados hace mucho tiempo y eso nos generó graves problemas. Y
Milei va por la otra cara, o sea, de proteger el derecho de la propiedad, proteger la meritocracia, digamos, desarrollar la meritocracia, generar derecho a crear y prosperar y combinar todos estos recursos que él plantea, Claro. que son los factores de producción de la economía, la tecnología, Bueno, el trabajo, el capital, ¿no? De hecho, en este sentido hay otra definición que deja Javier Milei, que la quiero compartir con vos, que tiene que ver justamente, ¿no?, con estos conceptos de justicia. Y lo que dice Milei en Davos es que tanto justicia como eficiencia, en definitiva, son dos caras de la misma moneda. Mirá. Maquiavelo ha muerto. Durante años se nos deformó el pensamiento, presentándonos un falso dilema al diseñar políticas públicas donde se debía optar entre la eficiencia política en contraposición al respeto de los valores éticos y morales de Occidente. Desde dicho punto de vista, la eficiencia no es compatible con diversos esquemas de equidad o justicia, sino que surge única y exclusivamente de uno de ellos, el cual se basa en el respeto de la propiedad privada y la función empresarial. Por eso, la oposición entre las dimensiones de eficiencia y justicia es falsa y errónea. Esto es, lo justo no puede ser ineficiente, ni lo es eficiente justo. Y es que en la perspectiva del análisis dinámica, justicia y eficiencia son dos caras de la misma moneda. Esto tiene que ver con lo que planteabas vos recién, Dami, ¿no? De alguna manera, esto que plantea el presidente Javier Milei es prácticamente como la contracara de lo que sostiene como esencia misma el concepto de justicia social, ¿no? Y él dice que tiene que haber una doctrina justa, pero que, a ver, si no hay eficiencia, en definitiva, todo se cae, todo se desmorona, ¿no? Un poco ahí está el foco del proyecto, ¿no?, de Javier Milei, en términos económicos. Yo te digo, me quedo con la primera frase, Maquiavelo ha muerto. Ha muerto, me hizo acordar, obviamente, sobre otro sistema, y sobre todo el sistema religioso. Vos, que sos una persona de la comunicación, habrás leído Así habló Zaratustra, Nietzsche, Dios ha muerto, Maquiavelo ha muerto, y acá ¿Sabes qué? toma un Me poco ahí pasó igual. Pensé lo mismo, claro. en la frase, ¿no?, inmortalizada de Nietzsche, Creo ¿no? que quiso hacer referencia, ¿no?, un poco a eso, me parece. Totalmente, y sobre todo por el siglo en el cual Maquiavelo, digamos, quizás era también contemporáneo de aquello, o de ese pensamiento que todavía estaba fortaleciendo en términos políticos y el proceso democrático, después de las monarquías estoy hablando, que después se volvió a retomar la importancia de la política para un proceso democrático postmonárquico, pero acá me parece que él lo plantea sobre una política ineficiente, nunca puede ser justa, básicamente porque desperdicia recursos que pertenecen a todos. Y esos recursos que pertenecen a todos de algún lado sale, y el que los produce es el privado que invierte. Y respecto de esto de que la política y la justicia son dos caras de la misma moneda, es básicamente porque sin ese tipo de política nutrida por el sector privado, la justicia no puede ser eficiente, es solamente una buena intención. ¿Y qué está pasando con el oro, Dami? Bueno, estamos teniendo, está tocando casi $5.000 la onza de oro. Y yo creo que ahí, si vos ves en los últimos años, fue proclive a ir teniendo subas importantes. El año pasado evolucionó 70%, ya venía del 2024 de subir un 27%, y acá tenés aranceles incorporados por Trump, guerra comercial, recorte de tasas de Reserva Federal Norteamericana, escalada bilateral China-Estados Unidos, esto estoy hablando del año pasado. En términos de mercado también se incorporaron fondos cotizados de oro que generaron mayor nivel de demanda por parte del oro, y este año ya viene subiendo casi entre un 12-15%, y ahí yo creo que hay todavía... Claro, el año pasado ya subió mucho, y hablamos de este año 2026, que van más de 20 días, no mucho, ya viene subiendo como loco. 12-15%, y la plata también subiendo, y esto creo que se debe a incertidumbre por delante. Ucrania ahora se bajó un poco en nivel respecto de Groenlandia, pero hasta la semana pasada estaba muy presente. El tema de aranceles, y ojo con la situación fiscal, ¿no? Hay una prima de riesgo fiscal en muchos estados, y acá hay un dato importante, que los bancos centrales que emiten dinero fiduciario adquirieron un montón de reservas en oro.
sea, tomen, acá tienen los papelitos y yo me quedo con el oro. Pero es ¿me como, entendés? frente a la incertidumbre mundial, vamos a lo seguro. Es como una reacción, ¿no? Como lógica de todo el mundo. Total, o sea, total. El ser humano a lo largo de la historia de la humanidad encontró en el oro el mayor refugio en cualquier momento de incertidumbre. Sí, Lo es que un sí ciclo que se repite. preocupa es la escalada. Ustedes tomen en consideración que para 2023 el oro estaba en $2.000 la onza. Estamos pegando casi $5.000 la onza. Claro. Ya Una le ganó locura. incluso a la inflación del dólar, la pérdida de poder adquisitivo del dólar desde la década del 80, post proceso inflacionario fuerte en Estados Unidos hasta ahora. O sea, el dólar ya efectivamente le gana Claro. a la divisa norteamericana en materia de poder adquisitivo, ¿no? Totalmente. Volvemos a la Argentina. Recién repasábamos, ¿no?, que hubo números para analizar a lo largo de la semana y uno de ellos tiene que ver con el riesgo país, que es verdad, todavía no llegó tal vez al punto que el gobierno quiere, pero que sí sigue a la baja, ¿no? Y eso es un dato muy importante. Acá está la información que vos traes, ¿no? 563 puntos básicos, significa que es el más bajo desde 2018. Muy importante, y acá de esto queremos hablar, ¿no? Muy importante perforar los 500 puntos básicos para poder salir a mercados internacionales de deuda y fortalecer las reservas. Acá vos ponés la comparación, bueno, Venezuela no se puede Claro, ni son creer. dos países que están Bolivia, en crisis. 620 y Argentina 563. El resto de los países sí lograron ya, el resto de los países hermanos, digamos, los que están más cerquita, lograron romper esta barrera de los 500 puntos. ¿Qué tiene que pasar, Dami? O cuán lejos estamos, ¿no?, de llegar finalmente a esos 500 puntos que vos lo explicabas en el tuit. Es muy importante, porque a veces uno lo ve lejano, ¿no?, como una cuestión de la macro, de los economistas que saben, pero termina teniendo impacto después a la larga en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Totalmente. Primero, dos cuestiones. Una, que es términos políticos. Yo creo que lo que pasa en el Congreso de la Nación Argentina en febrero en materia de modernización laboral va a ser importante para cruzar ese umbral. Yo creo que va a estar muy dependiente el mercado de lo que ahí suceda. Segundo, no somos ajenos a lo que pasa en el mundo. Que si el mundo efectivamente tiene un problema, Argentina va a tener algún tipo de coletazo, menores a los que tenía en otro momento. Y sobre todo sostener un proceso de estabilidad. Yo ahí en esa tabla, señores televidentes, no tengan tanta envidia, pero la van a tener un poquito. Uruguay tiene 72 puntos básicos de riesgo país. Chile 89, Paraguay 103. Que a menos de 103. 100. O sea, el que estaba más ¿Entendés? cerca era Ecuador con 400 y algo. Exactamente, y después ya tenías todo por debajo de los 300 puntos básicos. Bueno, Argentina necesitaría, lo ideal sería estar entre 400, 450 puntos básicos para efectivamente poder salir a tomar deuda del mercado. Y muchos dicen, bueno, pero ¿qué? ¿Argentina va a tomar deuda? ¿Es bueno tomar deuda? La realidad es que sí, a un nivel de tasa más baja que la que ha tenido en otros contextos. De hecho, el año pasado, si Argentina tomaba deuda en el mercado, lo tenía que hacer a casi 15% de tasa en dólares. Sí. Por eso lo hacía con organismos internacionales, obteniendo una tasa entre el 6.5% hasta el 8%, que es una tasa dentro de todo alta pero pagable. Bueno, Argentina de alguna manera, si baja el riesgo país, va a tener una mejor condición de tasa y eso va a ser bueno. ¿Por qué? Porque no lo obliga a deshacerse de reservas. Fortalecer reservas es importante para el país, ¿no? Gracias, Dami. Nos vemos el domingo que viene. Les tiro un chivo. Tenemos televidentes de La Nación, Estados Unidos, Sí, Miami, para mí internacionales importante. acá. Sí, presento mi próximo libro, el próximo viernes, 18 horas, Consulado de Miami, el futuro de las pymes. Muy bien. A Maglietti, que tiene contactos ahí, que nos mande gente que estamos vendiendo. Está por todo el mundo, Dipache. Sí. Bueno, Claro. Te fuiste internacional. Sí. Me fui internacional, Te fuiste mundial. así que Sí. pero saben que nos ven mucho ahí, así que en Miami, así Bueno, que está el quedando toda la viernes gente en 18 horas, 18 Consulado de horas. Miami, presento mi nuevo libro. Perfecto. Éxitos Invitadísimos todos. Muchos éxitos, Gracias. ¿eh? Gracias, Abrazo Dami. grande. Estamos Hasta el esperando la domingo que viene. presentación acá en Buenos Aires, en breve. Obviamente. Sí.